Entonces, continuando con la programación de la mesa 1, vamos a tener enseguida a José Luis Velázquez Ortega, quien nos va a presentar el tema simulación de la transferencia de calor en un trozo de jamón en una cámara de termoencogido. Ahorita que ya hace hambre. Adelante, José Luis. Y muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que desarrollamos con un alumno de Ingeniería Química, el cual lleva por nombre la simulación de la transferencia de calor en un trozo de jamón a través de, en una cámara de termoencogido. En esta charla que les voy a presentar, vamos a ver la motivación que me llevó para realizar este proyecto, una pequeña introducción, que es una cámara de termoencogido, algunos fundamentos de la transferencia de calor, el método que utilizamos para resolver este problema, con sus respectivas validaciones analíticas y numéricas, y vamos a entrar de lleno a la simulación del trozo de jamón. Vamos a unas pequeñas conclusiones y unas recomendaciones. Bueno, pues entonces vamos a iniciar, espero que les guste la charla. ¿Cuál fue la motivación para llevar a cabo este proyecto? Bueno, pues la motivación principal fue una charla que tuve con mi amigo, el jefe de división, el doctor Jorge López, que es el jefe de la división de Ciencias Agropecuarias, en el cual él me comentaba que había una problemática en cuanto en algunas empresas empacadoras de carne. Era un problema de recontaminación. Por ahí, hace 2-3 años, tuvimos esa charla, yo rehuí mucho a ese proyecto, no me llamaba la atención, hago más simulación de fluidos no newtonianos, y bueno, hasta que un día me convenció y pues tomamos el proyecto. Esto se los digo porque definitivamente los proyectos a veces salen de charlas o cuando uno toma un cafecito por ahí. Bueno, el empaque de alimentos por lo general va a tener como principal función la conservación de un alimento, pero también la publicidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes no hemos comprado algo porque el producto se ve atractivo? Lo ve uno atractivo, se ve bonito y pues lo compra. Pero muchos de los problemas que se tienen en la industria, pues realmente se resuelven sobre la marcha, ¿sí? En el momento, prueba y error. No se da un tiempo para decir, permíteme, vamos a resolver una ecuación, vamos a llamar al computólogo, vamos a hacer una optimización. Pues no, se va resolviendo sobre la marcha. Lo ideal sería esto, pero pues lo hacemos desgraciadamente a prueba y error. Sin embargo, en el caso de las empacadoras, se tiene una problemática, como lo había mencionado anteriormente, que durante la operación del termoencogido se tiene una recontaminación del producto, el cual se atribuye, entre otros factores, principalmente al inadecuado tratamiento térmico, ¿sí? Eso es una de las atribuciones que se da. Entonces, a mí cuando me invitan, me dicen, oye, ¿por qué no propones un modelo matemático donde podamos evaluar la transferencia de calor que se da en este fenómeno? Y bueno, vamos a entrar de lleno porque muchos de ustedes quizás no conozcan cuál es una cámara de termoencogido. Y una cámara de termoencogido, la estoy poniendo en el esquema, es una tina donde va a tener una charola, se deposita el producto y se sumerge. Se sumerge en agua que está en temperaturas de 80 a 90 grados centígrados. La finalidad para muchas empresas es que se adhiera el empaque al producto. Es cuestión de unos minutos. Se adhiere y ya no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, ese es el principio. Muchos de ustedes dicen, bueno, pues los que se quieran imaginar esto de una forma más sencilla, hagan de cuenta una freidora. ¿Sí? Es una freidora donde ponemos nuestras papas a la francesa, las ponemos en un contenedor, sumergimos las papas en aceite hirviendo y entonces se viene la transferencia de calor. Solamente que ahí los que hacen papas, pues
Entonces ya nada más es por cuestión visual. Dice, no, pues ya la papa está bien, entonces ya la sacan, la escurren. Pero es exactamente el mismo principio. ¿Ok? Ahora, nos vamos con lo que no nos gusta a muchos, que son las ecuaciones. ¿Cómo vamos a modelar este tipo de fenómenos? Bueno, pues vamos a recurrir a Joseph Fourier con sus dos ecuaciones importantísimas, ¿sí? Nada más para comentarles, no voy a profundizar mucho en ecuaciones engorrosas, solamente les voy a decir que la primera ley de Fourier, que es la que está en la parte izquierda superior, pues me dice que el flux de calor es directamente proporcional al gradiente de la temperatura. Es decir, lo único que me cuantifica esta ecuación es cómo sería la evolución de la temperatura con respecto al espacio. Pero en el caso de la transferencia de calor en este trozo de jamón, pues también nos interesa cómo es la evolución con respecto al tiempo. Y entonces surge, o tenemos la necesidad de utilizar, pues la segunda ley de Fourier. Y esta segunda ley de Fourier, si ven, es la ecuación de abajo. Del lado izquierdo tenemos la evolución de la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Y del lado derecho, bueno, pues tenemos precisamente dos mecanismos que van a estar presentes. La transferencia de calor que se da en el trozo de jamón, que lo vamos a considerar como un material sólido, y el agua, ¿sí? El agua que le va a transferir su calor al jamón, y vamos a decir que el mecanismo es por convección, de tal forma que el primer término del lado derecho me dice la evolución de la transferencia de calor por conducción, y el segundo término me dice cómo implicaría o cómo se ve afectada la transferencia de calor por el fenómeno de la convección. ¿Ok? Bueno, ¿qué método utilizamos? Hoy en día hay muchísimos métodos para precisamente cuantificar este tipo de fenómenos, ¿sí? Hace muchos años no, era complicado y por lo tanto muchos problemas han quedado inconclusos. Hoy en día hay una gran cantidad de programas computacionales. Nosotros utilizamos uno que se denomina el PD Toolbox de MATLAB, que realmente lo que nos hace es precisamente, tenemos una parte computacional visual y programación a través de cajas de usuarios, donde tiene unos GUIs, y estas GUIs pues realmente lo que tiene es la interfase. Nosotros como usuarios podemos ver la interfase, que eso es muy importante. Los que somos ya viejitos, pues nos acordamos que antes cuando se hacía, utilizamos programas, pues aparecía la pantalla negra con esas letras blancas y pues era así como que se veía medio espantoso, ¿no? Entonces las GUIs pues hacen este tipo de cuestiones. ¿Cómo? Pero muchos nos han criticado a los que hacemos este tipo de simulaciones. ¿Por qué? Porque dicen que pues uno nada más agarra su computadora y empieza a meterle números y ya. Pero no. Los que nos dedicamos a la simulación computacional, nosotros llamamos algo que es muy importante, que es la validación. Tenemos que validar. Si nosotros proponemos un programa, ese programa se debe de validar, ¿sí? Y se debe de validar con soluciones analíticas y con cuestiones experimentales, porque no solamente es meterle números y a ver qué sale, ¿no? Entonces, para el presente trabajo, nosotros hicimos una serie de simulaciones, ¿sí? Donde hicimos estas validaciones con flujos bidimensionales, donde nosotros proponíamos temperaturas constantes, donde poníamos geometrías diferentes, y bueno, aquí están estos 5 tipos de validaciones. Esto lo que nos ha ayudado, o lo que nos ayudó, fue precisamente a validar el método, ¿sí? No nada más se puede ir uno, pues tomas el programa y ya simulas y a ver qué sale, ¿no? O sea, tiene que estar bien sustentado. Y ahora sí, luego que ya hicimos esas simulaciones y que vimos que precisamente los resultados eran óptimos, pues entonces hicimos la simulación. En el lado izquierdo tenemos una figura que nos simula precisamente la tina de termoencogido, tenemos la charola, y entonces vamos a ir depositando precisamente el trozo de jamón. Esta tina está aproximadamente, el agua está a 87 grados centígrados, el coeficiente convectivo del agua está a 600. Una problemática que tuvimos fue que cuando el doctor Jorge me propuso este proyecto, íbamos a tener los datos experimentales de la empacadora, solamente que son muy celosos y al final nos dijeron que mejor no. Entonces, yo tomé unos valores de la literatura concernientes a salchichas.
Entonces aquí vienen cuáles son sus densidades, capacidades caloríficas, la difusividad térmica y coeficientes de conducción. ¿Ok? Entonces así fue como empezamos. Ahora, ¿cómo fue la estrategia de solución? Un trozo de jamón, si nosotros lo vemos, está en 3 dimensiones. Aquí lo que nosotros hicimos fue precisamente este trozo, pues dividirlo. Hagan de cuenta que hicimos unos cortes. Entonces lo dividimos en planos. Es decir, estamos pasando de un problema en 3 dimensiones a resolver 3 problemas en 2 dimensiones. Es decir, para el plano XY, para el plano YZ y para el plano XZ. Donde el trozo de jamón, pues aquí nosotros podemos ver que, por ejemplo, para el plano XY, pues va a tener dimensiones de 18 centímetros por 13. Para el plano YZ va a tener dimensiones de 29 centímetros por 13 centímetros. Y para el plano ZX, pues vamos a tener 29 por 18. Este plano es muy importante, este que acabo de mencionar, porque es el que tiene las dimensiones mayores. Ahora bien, procedimos a precisamente evaluar a la construcción precisamente de estos planos. Aquí está para las XY, YZ, ZX, para los diferentes planos, y pues precisamente las condiciones de frontera para cada uno de ellos, con la finalidad de hacer precisamente la simulación. En esta siguiente lámina, yo les quiero mostrar, nosotros hicimos estas simulaciones a diferentes tiempos. Partimos desde los 300 segundos, 600, 900, 1200, 1500, hasta los 18,000 segundos, con la finalidad de encontrar el estado estacionario, es decir, cuando la variación de la temperatura con respecto al tiempo, pues ya no varía. Nosotros, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, la primera figura, el inciso A, tenemos una simulación a 900 segundos, ¿sí? 900 segundos, donde nosotros vemos que esta gráfica se comporta con un gran colorido, es decir, el rojo intenso, pues es lo que está más cercano precisamente a la temperatura del agua, por eso aquí tenemos 78 grados. Y así va disminuyendo hasta por el centro tengo 6 grados, pues realmente a 200 segundos pues no ha penetrado el calor. Para 7200, pues para este plano XY, pues ya hay una notoria transferencia de calor, porque en el centro ya tenemos 49.5 y para los 18,000, pues ya tenemos una temperatura prácticamente en el centro de 81.3. Así lo hicimos precisamente para los otros planos. Para el plano YZ, pues las gráficas son similares, no así los números, porque las dimensiones juegan un papel muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos 72 grados y aquí tenemos 6 grados, pero, por ejemplo, cuando aquí nosotros estamos en el plano YZ a los 7200, tenemos 42 grados casi en el centro, pero aquí cuando manejamos a los 18,000, tenemos apenas 78 grados, ¿ok? No, 73. Y por último, para el plano ZX, pues si nos damos cuenta, este es el plano que la transferencia de calor es más lenta. En este caso, fíjense, cuando tenemos 7200, aquí tenemos 24. Cuando estamos a 18,000, aquí tenemos 60 grados. O sea, cuando en la primer plano nosotros ya teníamos una temperatura de 81 grados centígrados. Entonces, con este tipo de simulaciones nosotros podemos ver precisamente cuál es la evolución de la temperatura con respecto al tiempo y en cada una de las posiciones. En esta siguiente les voy a pasar un pequeño video nada más para que vean cómo se hizo la construcción. Esta construcción pues se crea precisamente las dimensiones del plano, se hace un malleo, se refina la malla y una vez que se refina la malla, pues entonces ahora sí hacemos la simulación teniendo todas las condiciones y aquí podemos ver en esta imagen cómo se va dando a diferentes tiempos la simulación de la transferencia de calor, precisamente va de hacia afuera, de fuera hacia adentro. Entonces nosotros podemos estar viendo cómo se va dando esta simulación y podríamos estar cuantificando los tiempos, ¿sí? Ahí está. ¿Qué conclusiones digamos esto? Bueno, primeramente, para utilizar este tipo de problemas, pues lo que nosotros necesitamos es hacer validaciones. Como ya les había dicho a ustedes, los programas se tienen que validar para tener confianza precisamente en ser un programa.
A veces no me gusta utilizar paquetería porque son cajas negras, no sabemos qué es lo que hay. Lo mejor es hacer la simulación no directo. Hicimos una propuesta de la simulación del trozo, pasando de la complejidad de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Y bueno, pues realmente los resultados obtenidos, tenemos un buen acercamiento en la detección y la optimización de la transferencia de calor. Y se recomienda, y tenemos 2 proyectos en puerta. Esta simulación no termina aquí, es solamente una parte del proyecto. Lo que continúa es, vamos a hacer un prototipo, ¿sí? Donde vamos a hacer esa cámara de termoencogido y lo vamos a hacer experimentalmente con las simulaciones, a empezar a evaluar esto. Y vamos a también cuantificar que efectivamente en los tiempos que nosotros estamos proponiendo, efectivamente exista la detección de estos microorganismos. Obviamente se tienen que hacer pruebas experimentales, entonces ya tenemos en puerta otra tesis donde van a empezar a trabajar alumnos con esta propuesta, ¿sí? Quiero agradecer también el trabajo, el financiamiento de este trabajo, que fue precisamente gracias a un proyecto interno. Teníamos un PAPIME, ya concluyó, pero pues ahorita es con un PIAPI, que lleva por título la modelación, caracterización y elaboración de un prototipo de proceso de termoencogido en alimentos de origen animal. Esta es la bibliografía con la que nosotros pues nos apoyamos. Y por último, quiero agradecer la invitación a los organizadores, mi amiga, la doctora Gloria Cita y el maestro Marcos Espadas. Es la primera vez que participo en un congreso de ciencias agropecuarias. Desgraciadamente me he metido más hasta a otro tipo de temas como simulaciones de fluidos corporales y otros. Entonces, por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, es bienvenida y quiero agradecer esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Por lo pronto aquí no hay preguntas. El tema es, para un agrónomo, hablar de física y yo me incluyo. No es fácil, ¿no? Física no fue una de mis clases favoritas realmente. Entonces tratar de entender, no sé si hay algún valiente por ahí. Bueno, traté de ser lo más, traté de que no fuera tan profundo, no me quise meter a cuestiones puramente matemáticas. Espero que solamente les haya dado la idea y la forma de que, sobre todo, motivar que las ecuaciones engorrosas que manejamos, pues tienen aplicaciones muy útiles. Muchas gracias, Valentín. Pues parece que no hay preguntas, no hay valientes o no hay físicos por acá. Entonces, José Luis, te agradecemos mucho por tu presentación. Ahí estás viendo tu constancia que se te hará llegar hoy por la tarde, noche a tu correo electrónico. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.